Vamos a rápidamente abrir nuestras Biblias ahí en Santiago, capítulo 3. Vamos a considerar en esta mañana algunos versículos de este capítulo. La unidad de pensamiento comienza en el versículo 1 y va a terminar en el versículo 12. Vamos a ver a cuánto podemos llegar a cubrir en esta mañana. Antes, ¿les parece si oramos? Señor, te pedimos tu guía, tu dirección en esta mañana. Pedimos, Señor, la asistencia de nuestro Maestro, el ayudador del Espíritu Santo, que nos dé auxilio, Padre, para poder aclarar la verdad, para poder entenderla, para que nuestra mente se pueda abrir. Dame la gracia para poder comunicar con denuedo, con autoridad de tu parte, Señor, tu voluntad a tu pueblo congregado. También, Señor, provee la gracia suficiente para que podamos concentrarnos, Señor, que nuestras mentes muchas veces llegan de diferentes contextos, de diferentes maneras, Señor, pero que podamos tener, Señor, la entereza para poder comprender lo que tu palabra dice y de esa manera poder volcarla en una forma práctica a nuestra vida, Señor, no sin antes haber producido un cambio en nuestro corazón, Padre Santo. Oramos para que tú nos guíes, que tú nos ayudes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando la carta de Santiago, ya estaba viendo hace casi un año, y hemos sido confrontados una y otra vez, en diferentes medidas, ¿no?, con los desafíos que tuvieron que lidiar los destinatarios originales. Aunque no es la misma cultura, no son las mismas circunstancias, pero se presentan algunos patrones semejantes a los nuestros, ¿no? Las mismas tendencias pecaminosas, las luchas en el corazón. Con esto nos podemos identificar, ¿no? Porque este escrito, que aunque es muy antiguo, casi 2000 años, ahí por el año 45 después de Cristo, fue dirigido a una iglesia que, si te pones a pensar, es un grupo que está disperso por alguna parte del imperio, que para todas las cosas espectaculares y llamativas del mundo de la época quizá no tenía ningún valor, ninguna relevancia, ¿no? Pero qué importante que es la iglesia en el plan y propósito de redención de Dios. Entonces, este pastor, Santiago, que también estuvo entre estas personas, les va a escribir esta preciosa carta, guiado e inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Algo sencillo, un escrito sencillo, directo, breve. Tenés ahí dividido en 5 capítulos, 105 versículos. Tenés entre 45 y 50 imperativos. Estos son órdenes, ¿no? Son mandamientos que va a traer la carta, los cuales van a exponer si hay fe verdadera o si hay fe falsa, ¿no? También estos imperativos van a representar órdenes o indicaciones prácticas para las necesidades que se estaban presentando en esta iglesia. Podríamos extraer la ocasión que da lugar a la carta en medio de estas exhortaciones que hace Santiago. Acá vos tenés personas de todo tipo, ¿no? Personas principalmente afectadas por las pruebas. No estaban atravesando una o dos pruebas, ni tampoco era un momento, sino que la prueba estaba siendo intensa. Había muchas pruebas de diversos matices, de diversos colores. Todo esto expuso un desenfoque exponencial en la vida del creyente. Dudas, incertidumbre, tentaciones, resistencia a la palabra, favoritismo, búsquedas egoístas, peleas, planes pretenciosos, falta de oración, pecado no confesado, aún enfermedad, y podríamos seguir con la lista de todo lo que esta carta muestra, ¿no? Hay muchas situaciones y quizá muchos justificativos que estos hermanos podrían poner. Sin embargo, Santiago los va a alentar a una cosa y se centra en un solo postulado de la carta. El Evangelio tiene que ser demostrado. El Evangelio tiene que ser evidenciado. Lo que decimos creer tiene que afectar no una sola parte o un solo día de nuestra semana, sino todas las áreas y todos los momentos de nuestra vida. Eso es el Evangelio. Si hacemos del Evangelio algo menos que eso, no hemos creído en el verdadero Evangelio.
porque de esto se trata, ¿no? Nuestra vida espiritual gira en torno al Evangelio. La última sección que estuvimos viendo en el capítulo 2, del versículo 21 al 26, vimos dos marcas tremendas de lo que es un hijo de Dios, ¿no? Vimos ahí el ejemplo de Abraham, cómo él manifestó su fe entregándolo todo, aun cuando ese todo representaba todo lo que tenía, ¿no? Él estuvo dispuesto a entregarlo todo. Vemos también a Rahab poniendo en riesgo su vida propia, ¿no? Evidenciando su fe por amor al pueblo de Dios, cuidando de otros, ¿no? Esas son marcas distintivas de lo que es un hijo de Dios. Ahora, en este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, o que vamos a comenzar en esta mañana, las marcas de lo que es un verdadero hijo de Dios tienen que ver con el control que le damos a nuestra lengua. Y déjame, antes de leer el pasaje, explicarte un poco la idea y de qué se trata todo esto. Santiago está frenando esta tendencia pecaminosa que se está dando en la congregación. Personas se autopromocionan, buscan una posición sobre el resto. Él va a poner en conciencia la responsabilidad que lleva esta tarea de enseñar y cuán expuestos y vulnerables quedamos delante de Dios, ya que el instrumento principal de un enseñador no es nada más y nada menos que sus palabras, las palabras, el hablar. A la vista de esto, de muchos, esto podía parecer algo inocente, ¿no? Pero el uso adecuado o el uso inadecuado de las palabras nos va a calificar o nos va a descalificar completamente, ¿no? Es por eso que a esta provisión, Él va a añadir algunos principios en cómo debemos usar nuestra lengua, ¿no? El propósito de nuestro hablar tiene que ser uno solo. La búsqueda de nuestras palabras tienen que estar en una sola dirección. Y no son nuestros propios intereses, sino que es la gloria de Dios, como lo va a terminar diciendo en el versículo 12, ¿no? Aunque Santiago atiende acá una necesidad específica, apunta a algo puntual, ¿no? Hay varias implicaciones que podemos aprender para aplicar a nuestra vida. Pero tenemos que aclarar algunas cosas. Este pasaje no está dado acá para que aprendamos técnicas en cuanto a la comunicación, en cómo hablar mejor. Recordad, este hombre es un pastor y él apunta al corazón. Él no toca el tema de las palabras de forma superficial, de forma liviana. Él va a la raíz del problema. ¿Dónde debemos concentrarnos? Y el punto es este, ¿no? Es el arrepentimiento de corazón. No la moralidad que podemos ofrecer a la hora de decir palabras políticamente correctas. No tiene que ver con eso. Mirá, es bastante recto en cómo se expresa. No, él no se centra en eso, sino que el punto de Santiago es: ¿qué motiva mi hablar? ¿A quién sirven mis palabras? ¿Qué dejo ver cuando estoy expresando ideas? El énfasis no solo está en lo que decimos o la manera en que lo decimos. Un inconverso puede darse cuenta si estamos hablando bien o mal. O sea que Santiago va más allá de eso, ¿no? La atención está en lo que comunicamos. La voluntad de quién comunicamos cuando estamos hablando. La gloria de quién estamos buscando en nuestras palabras. Y eso es a lo que apunta Santiago. Y con eso en mente, quiero decirte que, el título de esta predicación es cuidado con lo que decimos. Creo que esta expresión va a englobar todo el contenido del párrafo, ya que ellos estaban promocionando como maestros, pero no estaban poniendo cuidado en sus palabras. Fíjate ahí el versículo 1, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque están grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere.
Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Fíjate cómo él va a comenzar este tema, diciendo, hermanos míos, se dirige a ellos como hermanos, los nacidos de una misma madre, ¿no? Ellos son sus hermanos, en el sentido figurado, espiritualmente. El versículo 10 también va a utilizar esta expresión, y al final de la sección, en el versículo 12, nuevamente se repite, hermanos míos. Se dirige a los creyentes, a sus hermanos. Claro, esto es algo que una persona no nacida de nuevo no puede obedecer. Esto es algo que no puede llevar a la práctica una persona que no tiene el Espíritu Santo. Por eso él les va a decir esto, y va a comenzar así la oración. No os hagáis maestros muchos de vosotros. En realidad así está encabezada la oración en el texto griego. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, hermanos míos. Esto se llama énfasis posicional. Él quiere ir directamente a lo importante, a la médula del asunto. Y comienza ahí con un adverbio de negación. No, no. Esto es intenso. Comienza de una forma intensa. No. No da primero la explicación y después da la prohibición, sino que comienza con un no. Esto no es tan común en los escritores del Nuevo Testamento, ya que primero ellos te van a hacer, por lo general, te van a llevar al razonamiento y después van a bajar una orden directa, pero él dice no, no. Él comienza así, de una forma directa, de una forma tajante, y dice no, esto no quiero que hagan. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Miremos algunos matices de esta cláusula. En primer lugar, tenemos que decir que esta cláusula, esta oración, no os hagáis maestros muchos de vosotros, va a controlar todo lo que va a suceder desde el versículo 1 hasta el 12. Todo está subordinado a eso. Y es más, esta primer cláusula tiene que ser vista, porque esto es lo que es la clave para entender el versículo 13 hasta el versículo 18. De esto va a depender toda la sección del capítulo 13. Y debemos prestar muchísima atención. Muchas veces se pasa demasiado rápido esta primera expresión y saltamos directamente a los asuntos de la lengua. No hay que apurarnos, porque la lengua va a ser importante en la medida que entendamos esto que está haciendo Santiago acá. Esto que está prohibiendo. Tenemos que prestar sumo cuidado y atención a la verdad que está diciendo él. En segundo lugar, no os hagáis. Esto tiene el sentido de llegar a ser, existir, convertirse, entrar o asumir un cierto estado o condición. Hablemos un poquito en cuanto a la morfología de este verbo. Está en el tiempo presente y modificado por este no. Sugiere la idea de prohibición. Diríamos así, dejen de hacer esto, dejen de hacer esto. Lo están haciendo, constantemente lo están haciendo. Paren ya, no lo hagan más, no lo hagan más. Dejen de asumir posiciones como maestros. Pero a su vez, te voy a mostrar algo, la voz media o pasiva podría ser, nos da más luz de lo que esta expresión significa, porque sería algo así: dejen de autonombrarse, de autoposicionarse, de autopromocionarse como maestro. Dejen de hacerlo.
Esta misma construcción en relación a las posiciones que se van a buscar, Pablo las va a utilizar 2 veces en sus escritos, en Corintios y en Gálatas, y pasa lo mismo que está sucediendo acá. Claro, Santiago no está haciendo esta prohibición porque la tendencia a ser maestros es algo pecaminoso, porque en sí la tarea de enseñar constituye un pecado. No es pecado, y necesitamos aclarar algo, ¿no? Todo lo contrario, la enseñanza es un tema sustancial en la congregación. De hecho, el crecimiento de la iglesia está ligada a la enseñanza fiel de las Escrituras. Y la aspiración por una posición de obispo es alentado por el mismo apóstol Pablo, ¿no? Recuerdan ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, dice: el que anhela obispado, buena obra desea, es algo bueno. Y no solo eso, sino que el resto de la congregación tiene que ver a los maestros tal como la Escritura lo ve. ¿Y cómo ve la Escritura a los que enseñan la palabra en la iglesia? Como regalos de la gracia de Dios. Como regalos de la gracia de Dios. Ellos, según lo que dice Efesios capítulo 4, vienen a ser parte del despojo de un botín que este gran conquistador tomó cuando proclamó su victoria. Y Él lo da como un regalo, como una gracia a la iglesia. El pastorado es la tarea más sublime que existe sobre la tierra. No hay algo más elevado que eso. En una oportunidad a Spurgeon le ofrecieron ser el segundo después del rey. Y él decía: yo soy pastor, ¿cómo me voy a rebajar a ser un rey si soy pastor? Es la tarea más importante que un ser humano puede tener. Entonces Santiago no está alentando a que personas que han recibido este don de parte de Dios sean desobedientes. Él lo que está haciendo es exponer a un grupo considerable de personas que se está autopromocionándose para hacer esta tarea, ¿no? Ellos no fueron puestos por el Espíritu Santo como debe ser. Ellos se pusieron solos ahí. Lo están haciendo y en forma constante. Y esto de ponerse solo es un peligro para la iglesia. Hay varias razones por las cuales una persona puede hacer esto, ¿no? Pero principalmente son sus ambiciones de poder, lo que hace que personas vean como un atractivo la tarea de enseñar. Ellos quieren un nombre, y en este contexto las oportunidades son inmejorables. Se han dado algunas circunstancias dentro de este grupo de personas que hace que estas personas justifiquen lo que están buscando. Pensemos un poco en el contexto. Acá hay muchos creyentes que ya eran de regiones alejadas de Jerusalén. Probablemente ellos habían abrazado su fe en Cristo en la fiesta del Pentecostés, donde todos los judíos prosélitos también iban a Jerusalén y ahí escucharon el discurso de Pedro y muchos se convirtieron, multitudes, ¿no? Menciona el libro de los Hechos. Entonces, quizá ellos tuvieron un tiempo ahí, pero pasado un periodo tuvieron que volver a sus lugares, a sus ocupaciones. Y a esto sumale algo: la persecución judía. Muchos creyentes fueron dispersos y se habrán unido a estos grupos de personas que estaban ahí esparcidos. ¿Y cuál era el patrón? ¿Cómo perseguían los judíos a los creyentes? Lo que hacían en forma estratégica era separar a los líderes de los discípulos. Y ese patrón queda evidenciado ahí en Hechos capítulo 8, versículo 1, donde dice que todos fueron esparcidos, esto es la iglesia, salvo los apóstoles. Si queremos que las ideas no persistan más, lo que tenemos que separar es a los líderes de los apóstoles. Y esto es lo que hicieron. Entonces, si estas personas están solas ahí, se suman otras personas que vienen huyendo de la persecución. ¿Y qué falta acá? Faltan maestros. Vos ponete a pensar cómo encaja toda esta situación. Ellos ven esto como una oportunidad, ¿no? Porque ahora los creyentes nuevos tienen una necesidad imperiosa de crecer espiritualmente, de dar pasos, de avanzar. ¿Y quién les va a enseñar? Claro, se mencionan ancianos en el capítulo 5, pero era muy escaso todo esto. Se necesitaba más.
se requería más. Y ellos vieron esto como una oportunidad. Parece ser inmejorable, ¿no? Pero nadie puede autoposicionarse en un cargo como este. Y Santiago va a tomar cartas en el asunto, porque les voy a decir algo, no hay algo más peligroso para la salud espiritual de una congregación que personas que no fueron dadas a la iglesia por la voluntad del Espíritu Santo tomen una posición de liderazgo. ¿Saben lo que va a pasar con eso? Tarde o temprano se va a exponer que esas personas no debían estar ahí. Y esto, cuando eso se exponga, va a causar un dolor tremendo en la vida de la iglesia. Pero no solamente eso, sino que en el proceso, porque lo que va a imperar el liderazgo de esta gente es el prestigio personal, y ellos lo van a dejar ver así. No tiene que estar en el liderazgo una persona que Dios no ha llamado y no le ha dado el don para estar en ese liderazgo. Es un peligro para la iglesia. Pero ellos así lo querían, ¿no? Y la cultura judía tenía mucha estima por los maestros. A los maestros se les confería un gran honor, un gran respeto. Acompáñame ahí a Mateo capítulo 23. Fíjate un versículo. Mateo capítulo 23 dice, versículo 1 y 2, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Fíjate, en la cátedra de Moisés, ya esto de la enseñanza era algo superlativo, ¿no? ¿Y quién se sienta ahí a aprender a postularse como maestro? Los escribas y los fariseos. Pero leamos a partir del versículo 5, dice, antes hacen todas sus obras, y se refiere a los escribas y los fariseos, para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos. Dice el versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Fíjate, una posición de liderazgo lo que hace es darle beneficios. Le daba beneficios. Los judíos lo sabían bien. Fíjate, los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, la vanagloria de las salutaciones en las plazas, y que los hombres los busquen. Rabí, rabí, que los llamen, que los reconozcan. Ese reconocimiento personal. Pero el versículo 8 va a empezar diciendo, pero no queráis que os llamen rabí. Claro, Jesús no está descalificando la posición de maestro, sino el deseo de querer ser maestro para obtener todo este beneficio y este prestigio personal. Jesús está desalentando esto. Había un honor y un respeto muy grande que se le daba a los rabinos. Incluso el honor y el respeto que le tenías a tus padres era menor que el que le debías tener a los rabinos. Se escribió en alguna parte, esas leyes que inventaban los judíos, que si un enemigo capturaba al padre de un hombre y a su rabino, primero tenía que rescatar al rabino y después tenía que rescatar al padre. Estas personas estaban eclipsadas por el prestigio personal. Estaban deslumbradas por una posición, pero no estaban considerando suficientemente bien un principio bastante conocido, que el principio es a mayor luz, mayor juicio. A mayor luz, mayor juicio. La tarea de la enseñanza no es algo ilegítimo, no era algo ilegítimo, pero las motivaciones que llevaban a estas personas a buscar esta posición sí lo eran. Por eso Santiago ahora lo que va a hacer es dar la base en que se va a apoyar esta prohibición. No os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Y en qué me baso? En esto. Fíjate, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Sabiendo, esa palabra sabiendo tiene el sentido de ser consciente o estar informado de un hecho, tener la información específica, poseer un conocimiento sobre algo.
tanto el tiempo como la voz del participio griego sugieren que eran advertidos, conocían la gravedad de la responsabilidad que recae sobre un maestro, pero es como si estuviesen ciegos ante esta verdad. Lo saben, pero no quieren escuchar mucho acerca de este asunto. Tienen la información, pero no tienen la conciencia de lo que esto significa. Y lo va a decir así: recibiremos mayor condenación. Prestemos atención a algunos detalles acá. Recibiremos, esto es el futuro indicativo, no hay forma de escapar a esto. Esto es una realidad ineludible. Recibiremos mayor condenación. Pero otro detalle más: recibiremos. La primera persona del plural. Podríamos añadir ese pronombre tácito ahí. Nosotros recibiremos mayor condenación. Con lo cual Santiago se está incluyendo. Él es un maestro. Claro, no importa si llegaste por motivaciones incorrectas o por el llamado de Dios, el punto es que todo el maestro va a recibir mayor condenación. Y él se incluye acá. Y este es un principio que gobierna y trasciende a estas personas que buscaban la gloria personal, sino que esto afecta a todos los maestros, a todos los enseñadores. Recibiremos mayor condenación. Esta es la realidad para cada maestro. La palabra ahí, condenación, del griego crima, tiene que ver más bien con un juicio, no tanto con una condenación como una sentencia, sino más bien con un juicio. ¿Y cómo va a ser el juicio? Más severo. El sentido completo sería: recibiremos un juicio más severo. Pero quiero que prestemos atención a esa parte mayor condenación o más severo. La palabra griega ahí es una palabra bastante conocida en la actualidad: megas. ¿Viste cuando algo dice esto es mega, es grande? Bueno, ese es el sentido, es algo importante, sorprendente, más severo. Este es el adjetivo que está modificando, está calificando al sustantivo juicio. Te está matizando cómo es este juicio. Este juicio es más severo. ¿Por qué es más severo? Porque si sos un maestro tenés mayor luz. Y vamos a ir a un pasaje para ver cómo esto también armoniza con otras partes de la Escritura. En Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, acá estamos en el juicio a Cristo. Caifás entregó a Jesús a Pilato porque él no tenía la autoridad de matarlo, sin embargo Pilato sí. Fíjate en el versículo 11, Jesús hablándole a Pilato le va a decir: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor, y acá está la misma palabra, mayor pecado tiene. El que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato en realidad había recibido la autoridad para pronunciar una sentencia en este caso, ¿no? Ahora, él debía darse cuenta que esta autoridad había sido conferida de parte de Dios y debía actuar en forma responsable con esta autoridad. Ahora, por otros pasajes de los otros evangelios sabemos que Pilato se dio cuenta que Jesús era inocente. Sin embargo, no actuó en base a la autoridad que él tenía. Y eso lo hacía culpable de lo que estaba haciendo. Pero en cambio, si nosotros lo comparamos con Caifás, Caifás era el sumo sacerdote en ese tiempo. Él había condenado por malicia al justo Cristo. Lo había entregado a Pilato. Y había pedido que lo mate, ¿no? Y no de cualquier muerte, sino con una muerte maldita en la cruz. Claro, Caifás no había recibido ninguna autoridad de parte de Dios para hacer este acto de bajeza. Además, Pilato, aunque era totalmente corrupto,
Pensá en esto. Él no manejaba la misma información que Caifás. Pero Caifás actuaba en pleno conocimiento, con una determinación inflexible. En consecuencia, el pecado de Caifás era peor. En el capítulo 11 de Juan, no lo busque, pero el versículo 49 y 50 te dejan ver la información que manejaba Caifás y cuál era su propósito. Él decía, es preferible que muera uno solo y no todo el pueblo. Sabía bien lo que estaba haciendo. Y Jesús va a decir, él tiene mayor pecado. ¿Por qué? Por la información que manejaba. Porque por ser maestro en Israel, manejaba cierta información y él conocía acerca de esto, sabía lo que estaba haciendo, entonces tenía un mayor pecado. Acompáñame a otro pasaje en los evangelios, en Lucas capítulo 12. Versículo 45. Vamos a saltar rápido esta parte que nos interesa. Dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tardará en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espere, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Versículo 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Será azotado, pero poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Al que mucho se le da, se le va a terminar exigiendo mucho. La posición de maestro es peligrosa en ese sentido. Quiero que tengas en mente el efecto de lo que está diciendo Santiago. Sobre esta base de que va a haber un juicio más severo, tenemos que ser conscientes de todo lo que la enseñanza implica para la vida. No te metas en esta tarea de enseñar si no tenés esa convicción. Evita esta posición. Si no estás convencido de ofrecer una lucha real contra el pecado, mejor desistí. No entres al ministerio de la enseñanza solo por impulso, emoción o porque viste una oportunidad. No busques enseñar solo para obtener una buena reputación. Esto es un error grave. No uses esta plataforma para conseguir una imagen que te haga saltar a la popularidad. No lo hagas, eso es pecado. Debemos ser advertidos sobre el juicio de Dios, hermanos. La luz de nuestras propias conclusiones nos condena de forma severa. El púlpito, la plataforma de enseñanza de una iglesia que Dios ama, no es un trampolín para nuestros deseos, para nuestras metas personales. Tenemos que ser conscientes de que hay un mayor juicio, es más severo. Es más severo porque si nos encontramos en los pecados que llamamos a otro a abandonar, es más severo, ¿no? Es más severo cuando la dureza de nuestro corazón no deja germinar la palabra que yo mismo predico con mi boca. El juicio es más severo cuando públicamente mostramos una seguridad inquebrantable de fe en nuestros discursos, en nuestras palabras, pero en la intimidad de nuestra familia y sobre todo en nuestro corazón somos incrédulos ante las verdades que proclamamos. Y es más severo el juicio. No es algo liviano. No es algo liviano tampoco si nos paramos de forma improvisada, sin la preparación adecuada, y no transmitimos con claridad el mensaje de Dios. Cuando sabemos que Dios no aprueba nada de eso. No desestimemos el valor que la enseñanza tiene. No seamos inconscientes, improvisados, si estamos desempeñando esta tarea. No hay atajos para esto, ¿no? Hay que pagar el precio.
porque no es una tarea liviana. No es una posición cómoda la que un enseñador tiene que hacer. Claro, muchas veces vemos el lado lindo de la enseñanza, ¿no? Que es el fruto, que es la influencia, el impacto que eso causa. Y por ahí podemos llegar a ver un poquito más allá y vemos el esfuerzo, el precio que este enseñador tiene que pagar y lo que tiene que invertir quizá, y el tiempo, y las horas, la diligencia, el esfuerzo, cómo se estira para poder ser preciso. Y está bueno. Pero lo que muchas veces, y esto es un patrón que hay que corregir, ignoramos, es el juicio severo que esto trae. La severidad del juicio es seria. Esto no es algo que se tiene que tomar a la ligera. Por eso debemos clamar por los que enseñan la palabra de Dios, ¿no? Debemos clamar para que escapen de una vida vana. Y esto incluye a todos los que recibieron luz para enseñar a otros, ¿no? Ya sea en la escuela dominical, en la reunión de damas, como en la iglesia, un domingo, un miércoles. Debemos orar para que desempeñen esta tarea, ya que es algo temerario hacer esto sin la plena conciencia de lo que les espera después. Este futuro, ¿no? Irrevocable, ese juicio severo. Te pido que ores por los que instruyen en la Escritura, para que vivan una vida santa, una vida digna del Señor. Que la humildad sea su distintivo. Orá por eso, para que cada uno que enseñe tenga un corazón tierno, un corazón que cuando es confrontado, que él mismo se confronta con las verdades que va a predicar y que va a estudiar. Pero, hermanos, espero que no estés viendo esto en forma muy lejana, porque vos quizá puedes decir, bueno, yo no tengo una posición de liderazgo, no tengo una posición de enseñanza en la iglesia, así que bueno, qué alivio, por fin un domingo que no es para mí esto, ¿no? Por fin, una vez que encuentro alivio en la demanda de la palabra de Dios. Pero hay algo que quizás no estamos viendo cómo funciona. Y quiero mostrarte la lógica de esto. La lógica de esto tiene que ver directamente con el que busca una posición. Pero la lógica de esto afecta también en forma directa al que ya está en una posición por llamado de Dios. Pero aún esto va más allá. Porque el punto es, a mayor luz, juicio más severo. Mayor es el castigo. O sea que quizá vos no sos un maestro bíblico, pero has recibido, ¿qué cosa? La verdad. Has recibido luz. ¿Cómo esperás que sea el juicio para tu propia vida cuando recibiste luz? ¿De la misma manera que si no la hubieses recibido? Todas aquellas verdades en las cuales has sido exhortado y confrontado, todas esas verdades te condenan en forma más severa, en forma más radical. Así que no hay forma de escapar de esto. Sea que estás aspirando al liderazgo, sea que ya estás en el liderazgo, sea que estás enseñando en la escuela dominical, sea que no estás enseñando nada, todos hemos recibido luz. Y todos tenemos que atender a esto. Y quiero llevar esto en varios aspectos. Si sos un hijo de Dios y fuiste advertido sobre las cosas que no convienen a la piedad y en forma obstinada persistís en abrazar ese camino de error, ¿cómo crees que va a ser el juicio? Cuando sabés que vos decís, pero no pequé con esto, pero es el camino, ¿dónde estás enfocando tu vida? Y fuiste advertido sobre eso, una y otra vez. Pero mirás para otro lado. No ordenás tu vida en cuanto a eso. ¿Cómo pensás que va a ser el juicio? Va a ser más severo porque hay más luz. Pero ahora quiero llamar tu atención a vos que todavía no has nacido de nuevo. ¿Cómo pensás que va a ser el juicio que te espera cuando una y otra vez has escuchado el Evangelio? Cuando se ha predicado la palabra fiel y lo has tomado como una religión, como algo que incorporás a tu vida, pero no algo que va a cambiar tu vida, como algo moralmente bueno,
pero no algo que te transforma y que te lleva al arrepentimiento. ¿Cómo pensás que va a ser el juicio? ¿Pensás que le podés poner un límite, un tiempo, una fecha? No, yo más adelante, o voy a esperar un tiempo más. Esto es bueno para otros, pero bueno, yo estoy bien así. ¿Pensás que vas a recibir el mismo juicio que personas que se le ha predicado una sola vez? Al mismo juicio que vas a recibir vos, que hace meses, hace años venís a la iglesia y todavía no entendés el Evangelio. Esto es terrible, hermanos. Es terrible el juicio. ¿Y cuál es la razón de todo esto? Y el versículo 2 la va a decir. Porque todos ofendemos muchas veces. Esta es la razón, ¿no? Todos ofendemos muchas veces. Claro, son los pecados los que nos llevan a ese juicio, y la severidad de ese juicio aumenta en base a la luz que hemos recibido. Pero esta expresión uno dice, bueno, todos somos pecadores, ¿no? Esto parece traer un poquito de alivio a nuestra conciencia, ¿no? Saber que todos somos pecadores. No sé si te pasó alguna vez en la escuela cuando era un examen muy difícil y desaprobaste. Se aprobaba con 7 y te sacaste un 5. Hiciste la mitad del examen. Y bueno, qué frustración, desaprobar un examen. Pero después empezaste a ver las notas de tus compañeros. Resulta que el 70% del curso desaprobó también. Y decime si dentro tuyo no pasa esto. Ah, qué bueno, por lo menos no estuve tan mal. Si la mayoría desaprobó, tan mal no estuve. Pero ponerlo en el sentido contrario, ¿no? Todo el curso aprobó, todos aprobaron. Y vos solo desaprobaste. Qué bajón, eso es lo peor, ¿no? Eso es lo peor. Porque muchas veces así miramos las cosas, ¿no? Y esto es fácil caer en. Todos ofendemos muchas veces. Bueno, todos pecamos. Errar es humano, ¿no? Es algo que ya está. Pero inconscientemente, lo que hacemos cuando tenemos esa mentalidad es reclamar nuestro derecho a pecar. Es como si dijéramos, bueno, nosotros pecamos, pero bueno, todos pecamos. Tenemos derecho a pecar, ¿no? Pero hay un problema. Hay un problema que es muy grave. Que ante a quien vamos a rendir cuenta no es a un pecador que ofende tanto como yo, sino que voy a rendir cuenta a un ser 3 veces santo, cuya santidad nadie puede resistir. Nadie puede estar en pie frente a la santidad de Dios, del ser 3 veces santo. Y aún estos seres creados, los serafines, que son santos y que están en la presencia de Dios, tienen que cubrir su rostro porque no pueden soportar semejante santidad. Ante quien tenemos que rendir cuenta, es una tragedia aceptar que todos pecamos. El hecho de que todos pecamos es algo que nos tiene que hundir, nos tiene que quebrantar, nos tiene que humillar, y tenemos que temblar porque va a llegar un día en el cual vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados. La severidad del juicio viene por esa luz recibida. Y tenemos este patrón. Todos pecamos. Muchas veces. Es una tragedia esto. Tenemos que rendirle cuenta a Dios. Y pecamos muchas veces. Esto tiene que llevarnos al arrepentimiento, al cambio de corazón. Porque todos ofendemos muchas veces, ¿no? La luz de la severidad de este juicio está asociada a la luz. Esto, en lugar de calmar nuestras conciencias, debería quebrantarnos y llevarnos a una vida que abrace la santidad, en la búsqueda de la santidad. Deberíamos caminar en pos de eso. La palabra ofender no tiene tanto que ver con la idea de que, bueno, le dije esto a alguien y se ofendió. No, sino que tiene que ver con la idea de tropezar. Todos tropezamos, ¿no? Esto lleva a la idea de tropezar hasta el punto de caer. Y el modo indicativo del verbo indica que esto es algo que ocurre con frecuencia.
el tiempo presente, ¿no? Que se repite consecutivamente. Ahora, el versículo 2 va a terminar ahí con una cláusula condicional que representa un desafío interpretativo interesante. Fíjate, dice, si alguno no ofende en palabra, o sea, la misma idea, no tropieza en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esto es una cláusula condicional simple, de primera clase, o sea, la condición simple asume la realidad del hecho. Esto es una realidad. Nuevamente, ¿no? Si alguno no tropieza en lo que dice, puede controlar todo el cuerpo. Esta es la verdad de las palabras. El que es capaz de controlar sus palabras, tiene dominio sobre todo su ser, sobre toda su persona. Pero tenemos un problema, porque va a decir el que no tropieza con sus palabras, que es un varón perfecto. En primer lugar se refiere al hombre, ¿no? Al sexo masculino. Porque claro, la Biblia presupone, no solamente acá, sino en todos los pasajes, que los que van a administrar la enseñanza de la iglesia son los hombres. Pero el asunto acá es que dice que es perfecto. Si tomás perfecto en forma literal, tal como lo está diciendo, tiene que ver con alguien impecable, alguien exento de pecado. Pero tendríamos un problema con la realidad de la condición, ¿no? Porque si alguno no ofende en palabra, esto ya no sería una realidad. ¿Porque hay un hombre perfecto acaso? No hay un hombre perfecto. Incluso dice, si alguno no ofende en palabra, también está en tiempo presente. Y tiene que ver con la idea de que alguien no está ofendiendo constantemente, pero de vez en cuando ofende, de vez en cuando tropieza. No es alguien que está inclinado al pecado, pero de vez en cuando peca. Pero alguien que no está inclinado al pecado, pero de vez en cuando peca, ¿es alguien perfecto? No. Alguien perfecto es alguien que no peca absolutamente, para nada. Y eso no puede ser porque en Romanos 3:10 dice que no hay quien busque a Dios. En Romanos 3:12 dice que no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga constantemente lo bueno incluso. Y Salomón escribe ahí en Eclesiastés, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, la perfección no es humana. La perfección no es humana. En ese sentido. Entonces, lo que tenemos que hacer para resolver este conflicto es revisar el sentido preciso de la palabra perfecto. Ahí viene del griego este adjetivo teleios, significa completo. Se usaba para referirse a los sacrificios que indicaban que no tenían mancha sus sacrificios. 20 veces se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento. Y siempre denota la idea de este sentido, y presta mucha atención. El concepto de llegar a la meta, de alcanzar el objetivo. De ahí se deriva la idea de perfección acá. Aquello que ha alcanzado la meta, que ha llegado al objetivo, está completo. Ese es el sentido de perfecto. Ese mismo sentido es el que ya vimos, ¿no? En Santiago capítulo 1, versículo 4, cuando dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, completos, que sea apto para lo cual fue encomendado, que sea apto para la tarea, que alcance el objetivo. Claro, vos puedes alcanzar el objetivo y eso sería algo perfecto, algo maduro, algo acabado, algo completo. No significa la perfección absoluta en el sentido como muchas veces lo usamos, sino en el sentido judío tiene que ver con algo preparado para la tarea. Este es varón perfecto, este hombre está preparado, está listo para realizar la tarea, él da la talla. ¿A qué tarea se puede estar refiriendo? De la enseñanza. Este es un hombre que está preparado. ¿Por qué? Porque él no suele pecar con sus palabras. Claro, muchas veces tropieza, algunas veces tropieza, pero esto no es un patrón en su vida. Logró esa madurez. Y esta es la marca
de este hombre. Él controla su lengua. Y este hombre es capaz de manejar todos los asuntos de su vida. Él tiene el dominio propio. El dominio propio en su vida es su mejor aliado. Él no es dirigido por los impulsos, por las emociones, por los estallos de ira. No, él es un hombre sobrio, un hombre templado, un hombre prudente, que mira, piensa las cosas, controla todo su cuerpo. ¿Y cómo sabes que controla todo su cuerpo? Porque controla sus palabras. El que controla sus palabras es capaz de controlarlo todo. Y de esa manera, Santiago comienza con el tema de la lengua, comienza con el tema de las palabras. ¿Y qué va a hacer Santiago? Va a dar algunos principios sobre las lenguas. Nos van a dejar ver estos principios, cómo la lengua domina, destruye, corrompe, contamina, cómo la lengua contradice. Estos principios van a poner en conciencia sobre los peligros del mal que representa una lengua fuera de control. Pero claro, si nosotros no entendíamos bien de dónde viene esto, no íbamos a captar todo el espectro de lo que Santiago habla acerca de la lengua. Y la Biblia es un tema, toca muchísimo este tema. No vamos a empezar hoy, porque hasta ahí vamos a llegar, pero sí me gustaría introducirte en cuanto a algunos aspectos de la importancia de la lengua. La Biblia toca muchísimo este tema. Pero el aporte que hace Santiago sobre este tema, porque Santiago no abarca todo lo que la Biblia dice sobre la lengua, pero él hace un aporte específico. Él va a decir que los creyentes genuinos, los creyentes maduros, específicamente los que van a ser maestros de la iglesia, ellos van a ser reconocidos por el control de la lengua. Pero como estos maestros le muestran a la iglesia cómo tienen que vivir, también el creyente genuino va a ser llamado a vivir una vida en dominio de la lengua, controlando sus palabras. Las palabras son poderosas, hermanos, son importantes, son significativas. Fueron hechas para ser así. Cuando hablamos, debemos hacerlo en conciencia de que Dios le ha dado importancia a nuestras palabras. Él ha ordenado que sean importantes. Él ha comenzado todo a través de las palabras. Hizo la creación por medio de las palabras. Fueron importantes también en la caída de las palabras. Lo que se dijo en ese proceso de la tentación fue clave para toda la raza humana. Dios le da valor a las palabras. Las palabras en definitiva terminan revelando lo que somos. Fíjense ahí en Mateo capítulo 12, acompáñenme en sus Biblias a Mateo capítulo 12. Acá es clave esta parte del libro de Mateo. Hay un cambio dramático en cómo se va a contar la narrativa. Jesús ya había expuesto todos sus derechos a reinar y había sido menospreciado, había sido rechazado. Lo último que hicieron fue una blasfemia contra el Espíritu Santo. Dijeron que todos los milagros de Jesús eran en el poder de Satanás, ¿no? Entonces en el versículo 34 él va a confrontar a estos fariseos y les va a decir lo siguiente. Y fíjense todo esto cómo eleva el valor de las palabras. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, no pueden hablar la palabra de Dios siendo malos. No se puede hacer. Lo que está haciendo Jesús acá es mostrando la conexión estrecha que hay entre lo que uno es y lo que uno dice. Alguien que es malo no puede hablar lo bueno, no tiene la capacidad. Y fíjate la razón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. O sea, hablamos, reproducimos lo que somos. Por eso es que Santiago va a tomar el tema de las palabras como una evidencia de lo que es una persona. ¿Es un creyente verdadero o no lo es? Versículo 35 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Claro, porque es bueno, ¿no? El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta,
en el día del juicio. No hay una palabra que hayamos dicho que no tengamos que dar cuenta. Fíjate la importancia de las palabras. Es muy importante esto. Y un poco más también, ¿no? El versículo 37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Qué importante que son las palabras. Qué importante que son las palabras y cómo debemos prestar atención. Vamos a terminar orando esta mañana, agradeciendo al Señor. Padre, gracias por tu palabra predicada. Oramos para que tú la puedas bendecir y que puedas traer salvación y crecimiento, Señor. Gracias, Señor, por la atención de mis hermanos. Gracias porque muchos han demostrado, Señor, que se han preparado para venir acá a escuchar y lo han tomado con seriedad, y sabemos que tú vas a obrar grandemente en sus corazones, en sus vidas. Oramos, Señor, porque muchas veces no le damos el valor adecuado a lo que esto significa y te pedimos perdón, y queremos ser conscientes de que vamos a estar delante tuyo, no hay escapatoria. Necesitamos ser advertidos y ser conscientes de la luz que hemos recibido, Señor. Y ayúdanos a meditar en esto y a seguir avanzando, Señor. Que esto prepare nuestro corazón también para lo próximo que va a venir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.